profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la plataforma de Comunicadores MX a través de este espacio de análisis. Son exactamente las 13 horas con 3 minutos. Gracias por compartir, gracias por los likes que amablemente también nos dan. Así que el día de hoy pues les tenemos algo de la información que tiene que ver también con la salud del alcalde Francisco Tenorio Contreras. Tendremos la colaboración especial de Juan Lázaro. Hoy es 30 de octubre. La temperatura está en 19 grados centígrados, la humedad está ciertamente alta, en 52% aproximadamente, y bueno, la probabilidad de lluvia también está cercana para aparentemente las 3, 4 de la tarde, según el pronóstico del tiempo que hay precisamente para el día de hoy. Hoy vamos a platicar, y creo que les puede interesar mucho, con el profesor Luis Adrián Quirós, integrante del colectivo Nosotros, ese que se escribe al último con X, la O de Nosotros, la última O, se escribe con X, y vamos a platicar acerca del huachicol que hay en las medicinas en nuestro país, un tema que evidentemente golpea y mucho a las empresas farmacéuticas, los propios laboratorios, pero más aún a los intermediarios, a quienes se presentan como cabilderos y buscan las licitaciones que se carguen en favor precisamente de 1, 2, 3 empresas, y que esto conlleva precisamente surtirle al ISSSTE, al Seguro Social, a lo que era el Seguro Popular también. Así que creo que puede ser interesante para todos aquellos, sobre todo que tienen pacientes, familiares de pacientes en estas instancias de salud pública de nuestro país. ¿Está lista Veneranda? ¿Sí? ¿Alejandra? ¿Está lista? Dime. Veneranda, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis, buenas tardes al auditorio. Con la abstención de 10 diputados del Partido Revolucionario Institucional, la legislatura mexiquense exhortó al presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para evitar la ampliación de mandato del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipio, Herminio Cahué Calderón. El punto de acuerdo, promovido por el petista Luis Antonio Guadarrama y avalado de urgente y obvia resolución, plantea hacer cumplir la ley y los principios de democracia y libertad sindical y evitar lo que denominó un atraco en contra de la legalidad y de la democracia sindical perpetrado mediante la arbitraria figura de ampliación de mandato en detrimento de los derechos de los trabajadores afiliados al CTM. Recordó que la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de mayo de 2019 representa un avance sin precedente para garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores mexicanos al terminar con el charrismo sindical, es decir, con los sindicatos que no defienden los derechos de los trabajadores. Para ello, determina que las dirigencias sindicales se eligen mediante el voto directo, personal, libre y secreto de los agremiados, por lo que esta regla de oro de la democracia sindical, dijo, no puede ni debe ser desoída o negada por ninguna autoridad o ser aplicada para unos trabajadores y para otros no. Su aplicación, destacó, debe ser universal, de la misma forma en cómo se llevan a cabo los procesos para elección popular.
El petista recordó que cientos de trabajadores afiliados a este sindicato pidieron al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje desconocer a Cagüe Calderón y a todo su comité ejecutivo por violaciones a la ley y por haberse construido a la medida una amañada decisión antidemocrática para continuar al frente del sindicato durante la Asamblea General Ordinaria del SUTEIN del pasado 11 de octubre. En estos términos lo manifestó el diputado Luis Antonio Guadarrama. Escuchemos. El colmo del desfiguro fue que 4 días previos a la conclusión del mandato 2015-2019, el secretario general con sus incondicionales acordaron crear la obtusa figura de ampliación de mandato, contraviniendo toda norma democrática y violentando el principio de no reelección establecido en la Ley del Trabajo de los servidores públicos. Es una verdad a gritos que la pretensión de los dirigentes era, con el apoyo de las autoridades, disfrazar la reelección que está prohibida por la ley. La decisión, consideró, es un acto de provocación y desprecio a las normas establecidas. Esto tiene que terminar, se dijo. Los trabajadores necesitan sindicatos verdaderos que los defiendan y no corruptos que usen el poder para amasar fortunas. Este sindicato, señaló, tiene más compromisos con el grupo gobernante que con la defensa de los derechos de los trabajadores, pues todos sus dirigentes le deben el cargo al gobernador en turno y siempre han tenido una función electoralmente clientelar. La democracia, refirió, no ha existido nunca en el SUTEIN. Es impostergable, consideró, democratizar este sindicato y que sean los trabajadores quienes decidan libremente quiénes serán sus gobernantes. Guadarrama Sánchez recordó que, como ya lo escuchamos, 4 días previos a la conclusión del mandato 2015-2019, este secretario general, pues cambiaron la figura o inventaron la figura de ampliación de mandato con la finalidad de verse cobijado por ella. Acusó que el grupo gobernante del Estado de México sigue empecinado en mantener el control de los sindicatos y en afectar a la clase trabajadora. Basta señalar, dijo, el silencio cómplice que han tenido en relación con el intento de privatización de las pensiones, la abrogada ley del Mazo o la ley ICENIM o el alevoso outsourcing. En caso de permitir la ampliación, dijo, quedará evidencia de que hay demagogia institucional y en consecuencia le estarían dando la espalda al esfuerzo que realiza el gobierno de la República en la democratización de las instituciones públicas. Pues también en los sindicatos, Luis, igual que en la universidad en donde se pretende la ampliación del mandato, pues existen figuras para perpetuar algunas cúpulas en el poder. Bien, pues era lo que te iba yo a comentar, Veneranda. Habría que preguntarse, en todo caso, más bien aquí en el Estado de México, ¿qué sindicato realmente tiene cierta autonomía o alguna autonomía, o qué elecciones permiten en algún sindicato, sobre todo del Estado de México, el hecho de que realmente los trabajadores pudiesen participar de manera democrática? Tendríamos que pensarle la universidad, por ejemplo, la propia universidad. ¿Es democrático lo que pasa allá adentro? No. El caso del propio SUTEIN, como lo estás mencionando, y otros que vienen siendo controlados desde siempre por, como decías, el grupo o decía el diputado Guadarrama, el grupo de poder, y además gente con militancia bastante clara, Veneranda. Sí, sin duda, y bueno, ya cuando llegan al cargo también es inevitable que sigan una línea política incluso, ¿no? Sí, me parece que ha sido esto que tiene décadas y que ahora habría que ver la verdadera posibilidad de bajar a Herminio Cagüe de lo que está buscando, una reelección otra vez. Sí, bueno, me parece que si se aplicara la ley, el propio Luis Antonio Guadarrama ya refirió que hay una reforma laboral que determina la elección de estos dirigentes a través del voto de los trabajadores, pero pues en este caso habría que ver cómo lo resuelven, porque bueno, tampoco es un secreto que las autoridades locales al final de cuentas deciden
en sentido de la clase o en favor, de alguna manera, de los intereses de la clase gobernante. Sí, claro, sí, por supuesto. Pues entonces habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, Veneranda, porque para el caso Estado de México están ahí las leyes, pero pisotearlas o darles la vuelta se ha convertido en una situación sencilla para quienes tienen el coto de poder. Bueno, está el tema también, por ejemplo, de el sindicato de salud, también. Así es. Que ese es, vamos, radical lo que sucede allá adentro y que aquí nos lo ha platicado Antonio Monroy en entrevista dentro de este espacio o ahora en su propio espacio sin anestesia. La gente está indignada, pero vamos, algo profundo le sucede a la gente en el país en donde no sucede lo que en otros lugares, lo que en otros países, ¿no? Cuando se pisotea la dignidad o cuando realmente ya te hartó un gobierno, la gente opta por cerrar filas. Aquí es al revés, totalmente, ¿no? La anestesia, ahora sí que la anestesia, una sociedad anestesiada respecto al tema, por lo menos para mí, de la dignidad, y que esto no permite dar pasos hacia adelante, sobre todo en la democratización que se requiere en algunos espacios como los propios sindicatos, y que, bueno, está muy claro, es por ley lo que tendría que suceder, y de todos modos le buscan la manera de evadirlo, Veneranda. Sí, sin duda hay instrumentos y argumentos legaloides que al final de cuentas se emplean, como tú lo refieres, para continuar, para preservar el status quo. Así es, así es. ¿Algo más, Veneranda? Bueno, únicamente retomar, ya lo platicábamos con Eduardo Alonso, recordar también que el día de ayer la legislatura local, por mayoría de votos, llamó al Poder Judicial a dejar sin efectos las convocatorias emitidas el 15 de octubre pasado para elegir 3 magistrados civiles y 7 penales, pues no se apegan a las recientes reformas constitucionales y a la ley orgánica respectiva, que permiten estas reformas, que ya fueron publicadas en Gaceta de Gobierno en julio pasado, permiten la participación de juristas externos en los concursos de oposición. Pero bueno, esta convocatoria establece que para acceder o para ser candidato, para aspirar, debes tomar un curso, un curso que únicamente brinda la Escuela Judicial, pero en el que, dado que apenas hace unos días se emitió la convocatoria, pues no permitió que se inscribieran los interesados, por tanto no habría manera de que los agentes externos pudiesen competir o participar en este concurso de oposición. En tal virtud fue que se ordenó, o que la legislatura más bien solicitó al Poder Judicial, pues reponer estas convocatorias, apegarse a lo que establece la última reforma, y le recordó también que de cualquier manera cualquier propuesta que haga de magistrados tiene que ser avalada por la legislatura. Aun cuando no atienda el llamado, pues la legislatura podrá decir este magistrado no pasa por esta razón, ¿no? Ya. Bueno, amañado también, Veneranda. Sí, sin duda. La convocatoria, muy amañada. Con el fin de que solamente se inscribieran quienes tenían señales para estar ahí. Así es, definitivamente. Qué cosa. Bueno, habría que decir, para quienes no viven en el Estado de México y que también están en otros estados o en otros países, muy al estilo mexiquense, muy al estilo del poder o del grupo de poder, que lo que trata es de que nadie le perturbe las áreas que tienen controladas, como es el propio tribunal también. Así es, y bueno, también comentar que en la última convocatoria de este curso fue cerrada, es decir, solamente se invitó a algunos funcionarios del Poder Judicial, como tú dices, pues a los señalados, ¿no? Sí, a los que les llaman por teléfono, se reúnen con ellos antes y entonces les dicen, va por aquí, son ustedes, y también procuremos en todo caso que no nos perturben nuestras pretensiones, así tal cual, ¿no? Así es, pero bueno, está el llamado, y si lo desoyeran, no sería el primero, porque todavía está pendiente el caso de José Humberto Pérez Espinosa. Sí, por supuesto, y que, bueno, de esto habría que estar pendiente, y qué bueno que lo recuerdas, porque hoy es el programa de José Humberto a las 5 de la tarde,
a través de la plataforma de Comunicadores MX. Hoy en punto de las 5 de la tarde con José Humberto Pérez Espinosa. ¿Algo más? Pues es todo por ahora, Luis. Muy bien. Gracias, Veneranda. Buenas tardes. Excelente tarde. Igualmente, son las 13 horas con 17 minutos. Bueno, el tema del operativo en Culiacán, por supuesto, ha generado una cantidad, no quiero exagerar, pero sí varios kilos de opiniones, sobre todo tiene que ver en periódicos, medios electrónicos también, y por supuesto en las redes. Si se juntara, bueno, sería casi una enciclopedia del tema Culiacán. Para algunos de nosotros me parece que la situación se llevó a cabo como tendría que hacerse. A mí me parece muy congruente la encuesta que hizo propio Mitofsky, y aquí les presentamos, en donde lo más importante es lo que la gente de Culiacán piensa al respecto y las repercusiones que podría haber, por supuesto, no solamente hacia Culiacán, sino a los municipios aledaños en el propio estado de Sinaloa, y que quién sabe más de esto que la propia gente que vive ahí. Ya se ha dado hoy una explicación, me parece que con lujo de detalle, por parte del presidente López Obrador, también del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pero habría que subrayar que la Guardia Nacional no depende de la Sedena, sino de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y que esto está y tiene que ver con Alfonso Durazo, y como muchos he escrito, y me baso en lo que también el doctor Ernesto Villanueva publicó recientemente en la revista Proceso, en donde hace un análisis de el perfil que tiene Durazo, quien por supuesto podría estar en otro puesto, un puesto acorde realmente a su perfil. A lo mejor podría ser el secretario particular de López Obrador, o si tanto se le debe a Durazo, pues alguna otra secretaría, y no una secretaría en donde francamente no tiene la experiencia que se requiere. El tamaño de México, reitero, creo que esto es muy importante, el tamaño de la República Mexicana, habría que recordarlo. El tipo de ejército que se tiene, un ejército, yo diría, de bajo perfil. México no está en guerra, que no sea desde el invento de Calderón y sus estrategias. Algún día se descubrirán en este país lo que hizo este individuo como presidente de la República para generar una guerra que no se justificaba la estrategia de ninguna manera, y que ha dado como fruto esto, no cientos, miles de muertos en el país, porque esa es la contabilidad que se tiene. Bueno, habría que poner en el escenario hoy el tema de Culiacán, porque es muy fácil, reitero, hablar cuando se está a 500, a 800 kilómetros de distancia y decir, me parece que debe haber sido así. Bueno, los estrategas reales, ¿quiénes son? Durazo no es un estratega en seguridad. Habría que ver, como le decía usted, el tamaño que tiene nuestro país. 4 veces el territorio. España cabe 4 veces en la República Mexicana. Italia cabe 6 veces en la República Mexicana. ¿Qué tipo de ejército se tiene en este país? ¿Con cuántos elementos? ¿Y cómo está armado? Uno de los problemas es que la delincuencia organizada, precisamente vinculada también con servidores públicos y con acuerdos que tienen con gente que vende armas en Estados Unidos, ha hecho que pase a México una cantidad de armamento pesado y serio, y que lo tiene la delincuencia organizada. No sé si más o menos que el ejército, pero el ejército mexicano no tiene experiencia en una guerra, no la tiene, que no sea contra el narco. De ahí en fuera mi memoria no da, o por lo menos desde que nací, no recuerdo que México haya estado en guerra con alguien, y cuando me tocó hacer el servicio militar tampoco recuerdo que nos hayan convocado para ver a quién se iba a enfrentar, ¿verdad? O no estamos capacitados, como sucede, por ejemplo, con los cubanos. Los cubanos van a hacer un servicio, si le quiere llamar también militar, y le puedo asegurar que el 90% de los cubanos conocen el manejo de armas como debe ser, para en caso de la defensa de su país, teniendo el escenario aquí de que los norteamericanos intentaran hacer algo.
intentaran hacer algo. En México, bueno, ¿quién nos ha amenazado, diría yo, en los últimos 80 años? Después de la Revolución Mexicana, ¿qué atentado ha habido contra México para que se tomen las armas o para que se convoque al ejército, para que se convoque a la reserva? Es decir, la mayoría de los mexicanos somos inexpertos o no conocemos de armas. Me incluyo, no conocemos de armas, no sabemos disparar. Allá, por ejemplo, en Cuba, usted habla con un hombre o una mujer y saben usar armas. Y bien, y las conocen, claro, por supuesto. Están capacitados tal cual para un enfrentamiento que se diera, o igualmente, pues cuando se les ha solicitado el apoyo en otros países, como se dio en algún momento en los años 60 también. Pero el ejército mexicano, ¿en qué nivel está realmente? Se suma la Guardia Nacional, ¿en qué nivel está realmente? ¿Cuántos soldados realmente se requieren? ¿Cuánta gente de la Guardia Nacional para hacer un barrido en el país y limpiarlo de la delincuencia organizada? Tener un ejército en el norte y otro en el sur, y vamos cerrando hasta apretar. Estrategias sobran. Tenemos, como lo he dicho aquí, tenemos aquí arribita a uno de los 3 mejores ejércitos del mundo, que son los norteamericanos. Bueno, ¿y por qué no tener una asesoría en el nivel que se requiere? Se preguntarán, ¿mercenarios? ¿Traer mercenarios? No. Capacitarse para declararle en serio, pero en serio, la eliminación de lo que está sucediendo en nuestro país desde hace ya más de una década y que no se puede detener. Que si pasa en Michoacán, ya iban corriendo hacia Michoacán. Que si pasa en Sinaloa, bueno, y entonces dejan descubierto por aquí por allá porque no hay suficiente personal. Uno ve a veces los desfiles que del 20 de noviembre y que se ven helicópteros por aquí, que se ven por allá, y a la hora de los trancazos, pues quién sabe dónde están todos y cómo están repartidos. Tampoco uno es estratega ni es conocedor, vamos, de la columna vertebral de esto que implica, pero quien le dieron este puesto, que es Durazo, evidentemente no tiene ni la capacidad ni las cualidades. Y me parece que ya no es un tema de dignidad, es un tema de no sé, ya me voy a otro puesto donde pueda realmente trabajar para el gobierno de López Obrador y no estorbar, porque eso es lo que está pasando en todo caso con Durazo. Vamos a presentar lo que se ha dicho. ¿No tenemos el video? ¿La qué? La detención. Bueno, vamos a presentarles la detención del hoy muy famoso Ovidio, cómo se dieron las cosas y a partir de ahí, bueno, cómo que se planeó un operativo que no tenía las posibilidades de salir adelante. Vamos, ir a la propia tierra de donde están los poderosos y no llevar todo el equipo completo, pues, ¿para qué se va, verdad? Más que hacer el ridículo. En todo caso, ya después la determinación o no de López Obrador de, pues déjenlo ir, dicen que la mejor estrategia es que lo dejemos ir porque si no, esto se va a poner peor. Les platiqué un ejemplo que a mí me parece que está cercano a la realidad, que es el asaltante dentro de la casa para quienes ya nos vieran. Gracias a Yola Díaz, gracias a Natalia Claudita Carrasco Cruz, dice saludos cordiales, gracias. Alejandra, bueno, la gente de casa, Luz Delgado también, muchas gracias. Veamos cómo se dio el operativo para el Chapito, ¿verdad? Ovidio, uno de los Chapitos en todo caso. Tranquilo, tranquilo. Pase, por favor. Salgan los 3, tranquilo. Aquí, señor. Afuera. Tranquilo. Listo. ¿Traes armas? No, él no tiene nada que ver, oiga. Señora, tranquilo. ¿Pero qué pasa? No, ¿qué pasa? Ya le estoy viendo.
Dile a tu gente que pare todo. Dile a tu gente que pare todo. Ovidio, habla a tu gente que pare todo. ¿Listo ya? Sí, no va a pasar nada, tranquila. Tranquila, señora. Señora, señora, no pasa nada. Ayúdeme, pásale para acá, ayúdeme. Sí, no se preocupe, señora. Ayúdeme. No somos delincuentes, señora. No se preocupe. Estamos bien. Tranquila. Manténla, güey. Mantente. Manténganla ahí. Señora, está encima del jefe, güey. Tranquila, ven, espérate. Ahí es donde está haciendo la llamada. ¿Cuánto tienes gente adentro? No tengo, son mis hijas, Que oiga. paren. Diles que paren todo. Ya. Un poquito más de visibilidad. ¿No veo más? Digo, Ya no alcanzo a ver más. Pásame cinta, güey. No puedo, ya. Oiga, ya paren todo, oiga, ya paren todo. Ya me entregué. Ya paren todo. Eso es lo que está estableciendo él en el teléfono. Tranquilo, Díganle a que me retire. esto es derecho, ¿verdad? Oye, pero ya dígale, pues ya no quiero ya no quiero que haya desmadre. Ey, Ovidio, páralo. Ya no quiero que haya desmadre, por favor. Salga aquí, venga. Tranquilo. Pase, por favor. Salgan los tres. Tranquilo. Aquí, señor. Tranquilo. Listo. Ven aquí, tú, señor. ¿Traes armas? Dile a tu gente que ya pare todo. No, él no tiene nada que ver, oiga. Bien, las 13 horas con 28 minutos, pues ahí está lo que sucedió, tal cual se tenía grabado, quizás desde un principio se debe haber ocupado, pero tenían que ver las consecuencias. Por sí ya parecería ¿no? que medio país, o más bien el 80% de quienes se atreven a opinar desde la comodidad de sus casas, por ejemplo, sin estar ahí, y se comieron completito a López Obrador, se comieron, bueno, quizá ni tanto a Durazo. En fin, así están las cosas, así se presentaron, y uno se pregunta también, dentro de las variables que podría tener un operativo de esta naturaleza, es si ya lo tenían ahí, ¿qué hubiese pasado si hay una llamada y llegan, ¿cuántos les gustan? ¿25, 30 mil soldados y cercan la zona? ¿Realmente pudieran haber respondido la gente de Ovidio, del cártel de Sinaloa? Si hubiesen llegado 50 mil, hay 50 mil para llegar en helicópteros, en aviones, o se le tiene que pedir a un vecino, nos ayudan, a la Unión Europea, o a los norteamericanos. Dice Alejandra, no, pues no sea que nos vayan a pisotear la soberanía, ¿no? No, pues nos la tienen pisoteada desde hace 500 años, pero hay gente que sigue muy preocupada por la soberanía. ¿No? ¿Qué te asusta? La soberanía. Ah, bueno, está bien. Alejandra también podría ser diputada de las que dicen que la soberanía no tiene que ser pisoteada, y es muy respetable. Seamos inoperativos, no funcionemos, pero déjenos así. Que nadie opine sobre nosotros, que nadie se meta aquí porque nosotros somos incapaces de solucionarlo, sigamos siendo así. ¿No? Ah, está perfecto. La otra es, si ya haga un operativo más grande, con las conexiones mundiales de delincuencia organizada que tiene en la realidad el Chapo Guzmán, esté donde esté, que apretar un botón o una llamada dijera, van con todo, les sugeriría, como les dije hace algunos días, que le echen un ojo a la película La Lavandería, con Meryl Streep, que está en Netflix. El ser más temido, el más temido entre los lavadores profesionales de dinero en el mundo, el más temido para los principales lavadores de dinero en el mundo, el más temido, estuvo enfocada la escena en Sinaloa. Ergo, ¿quién será? Esté donde esté. Entonces, había que tomar una decisión que no generara consecuencias mayores. Hoy no se sabe que haya repercusiones fuertes en Sinaloa. Ya no ha habido balaceras. Bueno, se dio lo de Zamora en Michoacán, que es
lo de otro cártel también, pero según la gente de Culiacán fue una buena decisión. Yo me quedo con lo que la gente de Culiacán piensa. Los que estamos aquí en Metepec, pues a la distancia, que sí, que no, que pues aquí no han llegado a Plaza San Carlos, ¿verdad? Ningún operativo, ni nada que nos pongan contra la pared, ni pecho tierra, ni nada de esto. Pero todo el mundo tiene que opinar. Está bien. Me quedo con lo que dice la gente de Culiacán y lo que sacó Mitofsky. Vamos con Juan Lázaro, está ya en la línea telefónica. Vamos con Juan Lázaro para que nos comente cómo está la situación de el atentado de ayer en contra del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras. Se sabe que todavía está delicado, quizá muy delicado, pero parte de esta realidad la tiene también Juan Lázaro. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes, platícanos si eres tan amable. Muy buenas tardes, pues estamos en la presidencia municipal de Valle de Chalco. Te quiero decir que ayer esta alcaldía estaba prácticamente sitiado por tantos policías, tantos militares, vigilando no sé qué, porque nunca se dijo. La alcaldía, mientras el presidente municipal Francisco Tenorio Contreras era trasladado al hospital de especialidad en Iztapaluca. Te quiero decir que también hoy amaneció Valle de Chalco con un fuerte operativo policíaco, principalmente en las entradas al municipio, en la carretera Tlahua-Chalco, por ejemplo. Hay como unos 20 policías estatales con patrullas y revisando vehículos, motociclistas, tal vez buscando algún indicio de los que atacaron al presidente municipal, pero no hay ningún resultado en cuestión de detenciones. También en la mañana hubo un reporte médico de la Secretaría de Salud respecto a las condiciones que en este momento se encuentra el alcalde de Valle de Chalco. Él está de alguna manera estable, grave, pero estable, y de alguna manera no tiene muerte cerebral según la Secretaría de Salud. Eso da un aliento de esperanza, pero sí manifiesta esa dependencia que puede tener daños considerables en su organismo, porque el balazo fue en la cabeza, Luis. Sí, esta es la parte que ayer leía por la noche Juan Lázaro, y que decía precisamente de las lesiones que podría tener ya como un efecto secundario del atentado, Juan. Sí, fíjate que lo principal aquí en Valle de Chalco es la salud del alcalde. Se quiera o no, era su alcalde, bueno o malo, gritón, divertido, que le gustaba el trago y todo eso, era su alcalde. Y es una persona muy apreciada, en Valle de Chalco es muy apreciado. No te quiero decir cosas que no son hasta este momento, pero los funcionarios municipales están en el hospital, están pendientes ahí de la salud. Aquí el Palacio Municipal no hay funcionarios de primer nivel, solamente empleados que siguen sus actividades, colocando las ofrendas de Día de Muertos, colocando ya todo para ese Festival de los Mexicanos, y no hay una novedad relevante, digamos, con la salud. Ya está en terapia intensiva, y en la administración se va recuperando un poquito la tranquilidad, pero por esa cuestión de asombro. El senador con licencia Higinio Martínez Miranda dio un pronunciamiento en la mañana diciendo que un alcalde como el de Valle de Chalco no puede combatir a tanto maloso, así con esas palabras, maloso, que se necesita el apoyo federal, el apoyo del Estado de México, el apoyo municipal para combatir. Él ve gravísimo el problema al que se enfrentan los alcaldes de todo el país, no solamente el de Valle de Chalco, sino de todo el país, el aumento de esa criminalidad que existe en cada municipio, y la unidad, la Asunción de Geovillas no es la excepción. Te quiero decir que ahí hay un punto muy importante de este cártel de Tláhuac, distribuidores de droga que se están peleando el terreno de Valle de Chalco con el cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, por allá puede ser otra línea de investigación, aparte de que las amenazas que recibió de parte de la Policía Municipal, de esos policías que fueron despedidos en sus primeros meses de gobierno, Luis. Sí, esta parte que mencionas y que dice también Higinio Martínez, que ya fue alcalde de Texcoco, lo que pasa es que los alcaldes también, Juan, en el afán
de que la gente que vive en su municipio no se le espante en el afán de que dicen que gobiernan de manera excelente y por lo tanto hoy, como existe la posibilidad de la reelección, casi todo es perfecto de lo que ellos hacen. La verdad es que no se quieren sentar a platicar cómo son amenazados desde un principio cuando llegan a las alcaldías por principalmente la delincuencia organizada y cuánto les piden. No quieren reconocer la cantidad de grupos pequeños o grandes de poder que hay en sus municipios, porque esto desconcertaría y el reclamo sería muy grande. Ellos no tienen la capacidad con la policía municipal o con una policía estatal como la del Estado de México, que también pues el perfil es bastante bajo para poder combatir, que más bien luego no pocos son socios de la propia delincuencia organizada por los salarios, la nimiedad que tienen como salario y que es alimentada dejando pasar las rutas, ¿no?, del narcotráfico, del narcomenudeo también, pero no quieren darle la cara a la realidad. Yo he platicado, obviamente no voy a decir con qué alcaldes o alcaldesas, que me dijeron desde que llegaron, al otro día nos estaban tocando la puerta, llamándonos por teléfono para decirnos, aquí el anterior nos daba 100,000, entonces tú nos vas a dar 125 o 150, ¿no? O de arranque dicen que no tienes mucha plata, nos vas a dar 75,000 por 3 meses y después volvemos a las mismas, pero puntualito, ¿no? Así, y no lo quieren reconocer en la capital, no lo quieren reconocer en los pueblos mágicos, no lo quieren conocer. Pues no, aquí todo está bien y tenemos controlado. No quieren juntar, se han juntado para pedir dinero, que porque no les alcanza, que porque no tienen, a pesar de que no son transparentes en sus cuentas tampoco, pero no se han sentado para decir, hay una verdadera crisis en todo el país, porque nuestras policías municipales y la estatal son parte de la complicidad en el escenario de la delincuencia, porque los policías en este país y en los estados y en los municipios ganan cantidades irrisorias, Juan. ¿Quién se la va a querer jugar con 6 o 8 mil pesos mensuales? Si no es a partir de que te conviertas en parte de la complicidad, Juan. Y tú en la zona oriente, que te la conoces para arriba y para abajo, de norte a sur, que tienes la experiencia de haber platicado con cuántos alcaldes, nos podemos quedar aquí platicando cuántas horas, Juan, para que nos platiques historias de lo que sucede en la zona oriente del Estado de México, ¿no? Así es, fíjate que hay que recordar que al inicio de esta administración, como en cualquiera, los grupos de extorsionadores, llámese como llámese, quienes llaman al alcalde, a los regidores, a los síndicos, a los directores, pidiéndole la cuota. Sí. Ellos dicen, ¿le entras o le entras? Ellos les dicen la palabra, ¿te alineas o te alineas? Sí. ¿Sí? Se pedían 100,000 pesos, dependiendo del nivel. Así es. Sí, pero cuota fija. ¿Sí? Texcoco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, sí, por decirte, de algunos municipios donde se vio ese fenómeno de inicio de año, de inicio de administración, sí. Y como son nuevos, algunos cayeron, algunos dieron el dinero, otros hicieron sus denuncias respectivas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pero el problema existe, y está la teoría de que el presidente tenía que también entrarle de alguna manera con un grupo delictivo. Sin embargo, no sabemos si se resistió, no sabemos si también sea el motivo del atentado de ayer, pero los chavos o los jóvenes que ayer vinieron a darle de balazos están preparados para estas tareas. Me dice un agente de investigación que esos cuates fueron enviados para que estudiara todo el mecanismo del desplazamiento del alcalde, y cuando ellos se sintieron seguros de actuar, lo hicieron con ese cinismo que se vio tomándose la foto, subiéndose a la camioneta. ¿Por qué? Porque ellos no son de aquí, no son narcomenudistas, no son matones de esta zona. Ellos vienen, cumplen y se van. Se van a donde, a otra misión, a sus lugares de origen, no lo sé, pero no los van a encontrar, al menos en esta región, Luis. Sí, son tal cual sicarios, tan jóvenes, pero ya están capacitados para este tipo de situaciones. Y además, ¿cuánto les pagan? Igual, poco, pero como tú dices, a alguien también les pasó toda la información, lo cual quiere decir que no pocos alcaldes o alcaldesas duermen con el enemigo. Así es, hay funcionarios involucrados en
asunto. Hay un caso muy específico. Fíjate que aquí hay un comandante, un policía municipal, cuyo hijo pertenecía a una banda de narcomenudistas. ¿Qué tal? Hace más o menos un par de meses fue detenido el hijo, se Sí. llama Marcos S. Marcos S. le llamó a su papá diciéndole: papá, échame la mano, ven a hablar con los agentes ministeriales de Valle de Chalco, que me dejen ir, ¿no? Y le entramos con un varo. Así son su léxico, ¿no? Sí, sí. El papá habló con el comandante, les diciendo: hágame el paro, Sí. hágame el paro de liberar a mi hijo. Los investigadores dijeron no, porque ya está detenido. No sé qué pasó. Hace unos días mataron al hijo. Marcos S. fue matado en la colonia Chico por una banda rival de narcomenudistas. Está fuerte la pelea del mercado del narcomenudo en Valle de Chalco. Y ahí están las muestras, ahí está el muertito ese Marcos S. Es narcomenudista, hijo de un funcionario municipal de Valle de Chalco. ¿Qué tal? Sí. Que no nos sorprenda lo que viene pasando. Y quién sabe qué sucedió en la realidad para que Tenorio Contreras tuviese este atentado. ¿Qué le pidieron? ¿Qué le advirtieron? Solamente espero se recupere para que en algún momento pudiese platicar en realidad de dónde quizá provino, y a lo mejor él pues no soltó la información. Antes dice el propio Maurilio Hernández que Francisco Tenorio no les había comentado nada acerca de amenazas, pero que sí había amenazas, y pensó que a lo mejor no le iba a suceder nada cuando hay gente que se la toma de manera muy personal y de manera radical, Juan. Así es, él nunca dijo que estaba amenazado por el crimen organizado, el narco. Sí. Sí, pero dijo que estaba amenazado por una banda de robacoches, sí dijo que estaba amenazado por los policías, levantó actas en la fiscalía y hasta ahí. Jamás se metió con los grupos grandes. Y te quiero decir un ejemplo de la inseguridad en Valle de Chalco. El domingo me llegó una denuncia que se habían llevado 3 vehículos de una plaza patio Valle de Chalco, 3 vehículos en el mismo momento. Los 3 se quedaron sorprendidos al ver que sus autos ya no estaban y se bajaron unos minutos a hacer alguna compra ahí en alguna tienda y se llevaron. Ese es el nivel de inseguridad. Sí. Los muertos, los ejecutados, los que ya habíamos platicado un poquito ayer, ahí está presente toda la inseguridad, a pesar del esfuerzo del alcalde, porque sí se veía que hacía el esfuerzo de mejorar a su policía, de dar esa seguridad, pero no le alcanzaba, y como dice Higinio Martínez, hay tantos malosos. Sí, y habría que sumarle, Marco, esto que pues yo creo que hace un par de décadas todavía no acontecía, o por lo menos no lo teníamos tan en el escenario. Hoy quienes se dedican al narcomenudeo están vinculados con bandas de secuestradores, la parte de la industria del robo de automóviles en el país, donde el Estado de México es número 1 en robo de automóviles, es decir, te metes con las bandas de robautos y es meterte en serio con la mafia. Están metidos en la trata, están metidos en la tala, están metidos en el narcomenudeo. Es decir, ya no es que antes era una bandita por aquí y otra por acá, sino hay quien lleva todos los hilos, y a lo mejor la parte de los autos le dijeron: oye, no puedes combatir aquí el robo de autos porque para nosotros es un gran negocio. La estadística, si no mal recuerdo que la leí ayer, era de 241 autos diarios se roban en el país. Fíjate. En 10 días se roban 2.400 carros. Que ayer se usó para el atentado, posiblemente haya sido robado, ¿no? Sí, fíjate, 2.400 carros en 10 días, 4.800 carros en 20 días. En un mes, 7.000 carros se están robando en el país. Es una gran industria del robo. Tú llegas como alcalde de manera ingenua a decirle: oye, ni me vendes droga, ni te robas los carros, ni sigues con la trata, y te dicen: ¿de veras? ¿De parte de quién? Pues ¿quién te crees, no? Así es. Y nadie combate ese delito, es uno de los más ocultos, No, pues están metidos también varios que han comulgado en los gabinetes, entonces es parte de su negocio, Marco, Juan, parte de su negocio, ¿no? Así es. Y es una historia que no poco sabemos, y sobre todo en el gremio periodístico,
vaya que sí se sabe cómo está el manejo. Si en el país se roban 7,000 carros al mes en promedio, oye, dime qué agencia de autos o qué distribuidora de autos en este país tiene 7,000 carros guardados en una bodega. ¿A dónde se van? Bueno, pues está muy claro lo que sucede con la cantidad de autos pirata que hay en el país, los que se exportan a Centroamérica, a Sudamérica, a África directamente, y que se ve cómo salen en los barcos, se los llevan en barcos, se llevan 2,000-3,000 autos en barcos a venderlos, todos robados. Así es, Luis. Y ahí está el filtro de la corrupción de las aduanas también, vamos, son historias que uno se sabe de hace años y nadie le ha puesto un freno, nadie. Pues bien, Juan, no sé si quieras agregar algo y para estar pendiente, sobre todo la salud de Tenorio Contreras. Estamos aquí en Valle de Chalco pendientes de la situación, vamos a ver cómo va evolucionando su salud, esperemos que para el bien de la familia, de su familia, para el bien de Valle de Chalco, él se recupere. Así es. Juan Lázaro, muchas gracias por este reporte especial, te lo agradezco. Hasta luego, Luis. Que estés muy bien, un abrazo muy fuerte para nuestro compañero desde hace años, Juan Lázaro. Son las 13:48, gracias a Juli Juárez, que también está con nosotros, Raúl Mejía Hernández, saludos Raúl, gracias, Thor Gil también, Víctor Ruiz, muchas gracias, Julio Requena Olvera, también muchas gracias por acompañarnos en la plataforma de Comunicadores MX, Yola Díaz, un abrazo muy, muy, muy fuerte. Vamos con un corte, ¿sí? Y regresamos. La diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, planteó la 60ª legislatura mexiquense que se sancione a los prestadores de servicios educativos que soliciten a los usuarios presentar nuevas actas de nacimiento cuando éstas, a partir del 1 de agosto del año en curso, ya son permanentes. Recordó que el 26 de septiembre de 2018 presentó una iniciativa para modificar el Código Civil del Estado de México a fin de establecer que las actas expedidas por el Registro Civil tengan vigencia permanente, lo cual es oficial desde el 1 de agosto de 2019. No obstante, explicó la diputada, esto sigue sucediendo en diversas instituciones educativas en la entidad, donde hay casi 4.385.000 alumnos matriculados. De acuerdo con datos oficiales del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México. Las 13:50, ya está en la línea telefónica el profesor Luis Adrián Quirós. Él es coordinador general de derechohabientes viviendo con VIH en México e integrante de Huachicol de Medicamentos y por supuesto, como hemos platicado, del colectivo Nosotros. Le había dicho que el pronóstico era que lloviera después de las 3, pero se adelantó. Faltan 10 para las 2 y aquí en la ciudad de Metepec, pues ya está lloviendo y tronando el cielo, pero en serio además. Profesor Luis Adrián Quirós, buenas tardes, un placer en saludarte. Hola, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Este tema del huachicol de los medicamentos, corrupción e ineficiencia, las causas del desabasto de medicamentos, pues principalmente corrupción, Luis Adrián, creo que es la columna vertebral de un gran negocio de varias décadas. A ver, yo le pondría ahí algunos matices. Sí. Digo, el problema del desabasto es un problema, no de ahorita, es un problema que tenemos padeciéndolo más de 15 años, que puede ser atribuible desde ineficiencia
hasta algunos casos de corrupción. No pondría todo que todo sea corrupción ni ineficiencia. Bueno, yo te decía corrupción porque tiene mucho que ver con el caso de las empresas con las que se licita para poder surtir los medicamentos. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo no lo pondría como tal otra vez, hasta no tener toda la evidencia, porque si no estaríamos hablando de algo que no tenemos sustentado hasta el día de hoy. Y que es justo parte de lo que estamos haciendo desde el colectivo. Sí, vamos, yo no me dedico a especular, solamente te digo lo que leo y lo que he visto en análisis en temas tan sustanciales como es precisamente el hecho de que cuántos laboratorios, empresas o cabilderos han hecho de esto un negocio multimillonario de 2 o 3 décadas para acá. Si no los han llevado todavía o no están las denuncias o no los han llevado todavía hasta ante un juez, no quiere decir que no sea la columna vertebral de un gran problema dentro del Seguro Social, por ejemplo. Otra vez, muchas veces el problema es ineficiencia porque alguien no ejecuta las acciones. Y te lo pongo en el escenario desde la parte de VIH que tenemos nosotros más de 16 años viendo este proceso, donde no se compraban los medicamentos justo porque no había una base de datos para garantizar la compra de las 19.400 personas que hace 14 años vivíamos con VIH en instituciones. Entonces, hay muchos matices en todo este proceso, casos de ineficiencia porque no se compraba al 100% lo que se te requería, o multas por incumplimientos de contratos, procesos donde no se ejecutan para que el almacén detone las zonas de reposición. Cuando uno le entra ya a verificar todos esos procesos, se empieza a saber aún con una gran maraña de por dónde vienen los casos de posibles desabasto. ¿Y cómo es la maraña? Justo como te le estoy contando. O sea, justo parte del proceso que estamos hoy en día, y que es la razón de ser, en VIH lo empezamos a tener claro ya desde hace algún tiempo, y hoy en día, justo con lo que se ha venido, con lo que hemos estado investigando con otros medicamentos, es primero saber que hay un problema macro, que es la no entrega oportuna de medicamentos. Y de ahí empezar a evaluar casos específicos y emblemáticos para saber por qué se están dando esos procesos, que es en el proceso donde justo estamos en este momento. ¿Ineficiencia deliberada o ineficiencia por desconocimiento de un proceso? Ambas, tanto ineptitud como deliberada, o justo, y que de la ineptitud también es el incumplimiento por parte del patrón, que en este caso es las instituciones de salud, por no capacitar al personal que tiene que ejecutar estos procesos. ¿Y esos medicamentos qué porcentaje ocupan de todos los medicamentos en los cuales existe huachicol? Un mínimo. Te pongo un escenario. Hoy en día podemos ya partir de una base mucho más estructurada de la gente que está reportando la no entrega oportuna de fármacos, donde lo empezamos a hacer desde hace muchos años en VIH, y hoy ya empezamos a tener un muestreo de algunos padecimientos como hipertensión, diabetes tipo 2, problemas de leucemia mieloide crónica, de problemas de medicamentos para personas con trasplantes, ya sea de hígado, de riñón, o problemas renales. Bueno, que va otra vez desde ese rubro, desde la ineficiencia hasta lo que está pasando en el ISSSTE, que hay un severo endeudamiento por parte de la institución de sexenios anteriores, y hoy en día nos está comprando fármacos. Bueno, yo no lo bauticé como huachicol de medicamentos, creo que no sé si fue el propio López Obrador o quien le puso esa etiqueta, pero hoy se llama huachicol de medicamentos, que si hacemos la analogía con huachicol de la gasolina, estamos hablando de que el tema sustancial tiene que ver con sobreprecio de la gasolina, con falta de calidad en la gasolina, con una mafia dentro de la distribución de la gasolina y con otra mafia hasta en la producción de la propia gasolina, en la importación precisamente de la gasolina, sobre todo desde Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de una columna vertebral de corrupción, Luis Adrián. Te cuento un poco. El tema de huachicol de medicamentos sale justo desde el contexto que hace el propio presidente de la República en inicios de febrero de este año, donde empieza a hablar que hay también problemas de corrupción. Nosotros utilizamos esta analogía que hace el presidente de la República justamente para hablar no solamente de los casos de corrupción,
sino de los casos de ineficiencia que han venido ocurriendo en los últimos años. Por eso regreso a la parte de entre la ineficiencia, si quieres la pongo en primer lugar, que para mí es al revés, pero si tú me dices que primero es ineficiencia, está bien. Entre ineficiencia y corrupción, los medicamentos más perjudicados son los que tienen que ver, por ejemplo, con, como decías, presión arterial alta, glucosa de sangre, como tienen la estadística ustedes, rechazo al recibir trasplantes, tratamiento de la gota, trastornos de ansiedad o pánico, son los que ocupan el porcentaje mayor. Así es. Y estos medicamentos... Estamos en el proceso de investigación para saber a qué le podemos atribuir. Otra vez, algunos de esos pueden ser ineficiencia, y ahorita justo estamos en todo el proceso de investigación para definir cuáles fueron. La causa primaria fue un tema de ineficiencia o problemas de corrupción. Y te pongo un escenario, en el tema de VIH en su momento fue ineficiencia y una curva de aprendizaje distinta por el modelo de cómo se estaba licitando. Anteriormente se licitaba a través del Centro Nacional para Prevención y el Control del VIH, quien hacía la compra aglutinada de todos los medicamentos para las personas que no cuentan con seguridad social, y después cambia este modelo y lo ejecuta técnicamente Hacienda, con otros tiempos, con otra metodología para hacer las negociaciones para la compra, que si bien fue exitosa, sí hubo un proceso donde sí se puso en riesgo a las personas por esta curva de aprendizaje, por un modelo distinto de implementación. A ver, no minimizo el tema, por supuesto, de los medicamentos para VIH, pero también la parte es, por fortuna, es un porcentaje mínimo, que creo que no llega ni al 1% de la población mexicana con VIH. ¿Estamos de acuerdo? Yo no lo pondría en porcentajes porque cualquier caso de que no le llegue un medicamento pones en riesgo la vida. Por eso, bueno, pero hay un porcentaje de enfermos de VIH en el país, y hay un porcentaje. Por eso otra vez, a mí me importan las vidas de las personas más allá del porcentaje de la población en general. Te lo digo porque yo vivo con VIH y para mí es sumamente importante cuando no hay un medicamento, porque mi vida puede estar en riesgo así como la vida de cualquier otra persona que esté enferma. A ver, sí, todo eso que me dices, por supuesto lo respeto. Ya te dije que lo respeto y no lo minimizo. A lo que voy es que el medicamento que se requiere para VIH es un porcentaje mínimo, porque también, por fortuna, la población del país es un porcentaje mínimo. ¿Estamos de acuerdo por ahí? ¿O no? No, porque otra vez, yo lo veo desde el punto como persona afectada. Sí, vamos, también... te respeto la parte humanista, eso estoy de acuerdo. Te la respeto, por supuesto. Así, si así lo quieres ver, con todo gusto me acoplo a la parte humanista por la que estás viendo. Yo estoy hablando de algo que en datos de ustedes, porque es información que tengo de ustedes, estamos hablando de corrupción e ineficiencia. No puedo hablar solamente, o no podemos hablar solamente de la parte afectada de VIH. Hablemos del porcentaje mayor de gente afectada y por medicamentos, que es el porcentaje mayor de medicamentos afectados por corrupción e ineficiencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ah, bueno, a eso es a lo que voy. Que la corrupción y la ineficiencia, que para ti es ineficiencia y corrupción, es lo que ha afectado y que tiene que ver precisamente con los mediadores, con los negociadores de los grandes contratos para surtir de medicamentos a las instituciones públicas de salud. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez, estamos justo haciendo esta evaluación para ver quién fue el responsable de este proceso. Sí, bueno, hay nombres. Yo no están... lo pondría, sería muy arriesgado decir está bien hacia dónde tú me quieres llevar. No te quiero llevar a ningún lugar. Lo que te estoy diciendo es que los propios laboratorios y quienes estaban surtiendo o siguen surtiendo están en la propia lista de favorecidos por ejemplo, con donación de impuestos. Algunos fabricantes de los que aparecen en la lista que Fundar realizó no surten medicamentos para hipertensión. Muchos de esos medicamentos son genéricos, intercambiables, y se compran desde hace muchos años de ese lado. Entonces, sí sería muy arriesgado vincular algunos procesos con lo que tú estás. Sí, además, bueno, sí, te quiero subrayar que no es que te quiera yo llevar a que digas lo que yo quiero que digas. Respeto tu punto de vista, yo tengo el mío respecto de lo que he leído al respecto, tal cual, y tú tienes un punto de vista que pues no forzosamente tenemos que pensar igual, así de claro te lo digo, ¿no? Sí. Bueno, pues no sé si tengas algo más que agregar al respecto, si me faltó preguntarte algo que tú consideres sustancial.
No, pues nada más invitar a la gente a que se atreva a reportar, que ese es otro de los grandes problemas, que no se tenía un mapeo sobre los casos de desabastecimiento de medicamentos, justo porque la gente tiene miedo a que le quiten lo poco que tiene o lo poco que le dan, o la otra que hemos detectado también casos donde la gente que se queja pues vuelve a tener algún tipo de rechazo por parte de las instituciones o negativa para seguir atendiéndolos. ¿Cómo lo denuncian, Luis Adrián? ¿En dónde? Lo que estamos haciendo es a través de la página huachicoldemedicinas.org para empezar a visibilizar de qué tamaño es el problema, que ya lo estamos logrando, y estamos ahorita en la segunda fase, que es empezar a analizar a qué es atribuible estos casos de desabastecimiento de medicamentos, si es ineficiencia o si es corrupción, y que próximamente estaremos ya publicando el informe donde digamos sobre qué casos específicamente fueron atribuibles a qué cosas. Bueno, pues entonces estamos en contacto para cuando tengan esos resultados y con gusto volvemos a platicar si te parece bien. Listo. Bueno, que estés muy bien y gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Es el profesor Luis Adrián Quirós, coordinador general de derechohabientes viviendo con VIH en México e integrante de Huachicol de Medicamentos y del colectivo Nosotros. Vamos con un corte cuando son las 14:03 y regresamos. El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca, en coordinación con el Centro de Fertilidad y Atención Materno-Infantil, invita a la población en general a participar en la primera carrera contra el cáncer de mama 3 y 5 kilómetros, el próximo 3 de noviembre. A través de este tipo de actividades, las autoridades de la capital buscan generar gran impacto en la salud y el deporte, crear conciencia sobre la autoexploración en mujeres y hombres, así como ampliar la información sobre el tema. El director general del CEFAMI, Héctor Tomás Chávez, agradeció el respaldo de la autoridad municipal para realizar este evento deportivo. Explicó que la inscripción tiene un costo de 300 pesos para las categorías femenil y varonil. A cada participante se le hará entrega de una bolsa ecológica, playera, número, medalla y kit de hidratación. La salida y meta será en la calle Andrés Quintana Roo, número 861, casi esquina Paseo Toyocan, a las 7 horas. Las 14:05, ya está lloviendo de lleno aquí quiero suponer, en el Valle de Toluca, por lo que la sugerencia es para quienes manejan, tranquilos, es la hora de la salida de muchos alumnos, tanto de secundarias como de preparatorias, entonces, pues con calma, cinturón de seguridad y hay que llevársela leve para evitar accidentes. Acuérdense que con lluvia, exceso de velocidad, no hay llanta que ni las de Fórmula 1. ¿Quién trae de Fórmula 1? Además, ¿quién maneja como ellos? Pues casi nadie. Por eso son selectos, ¿verdad? Los pilotos que están precisamente tal cual en la Fórmula 1. Así que con cuidado, está lloviendo y me parece que va para largo. El tema de Toluca, ¿cuándo fue? El lunes, ¿verdad? El tormento, que hacía no sé cuánto tiempo no veíamos el centro de la ciudad de Toluca, bueno, con el agua corriendo como si fuera un río. Por ahí hay un río abajo, el Verdiguel. Entonces, caray, nada más faltó las lanchas, ¿verdad? Para poder andar ahí. Y también el caso de Cuernavaca, el propio lunes creo que se vio afectadísimo también por las lluvias. Vamos con Eduardo Alonso que nos tiene información. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Compartirte que la Fiscalía General de Justicia de México da a conocer que detuvo a este sujeto que estás viendo en pantalla, este joven, y fíjate que es acusado de secuestro, de presunto secuestro en agravio de una persona en el municipio de Tejupilco en 2018, el 20 de marzo de 2018, este sujeto, de acuerdo a la investigación, habría
ahora sí que escauteado a una persona que se hospedó en uno de los hoteles más tradicionales de Tejupilco. Ahí lo aguardó junto con otros 3 sujetos, lo interceptaron cuando iba saliendo del hotel, lo amagaron y lo secuestraron para luego pedir una fuerte cantidad por su liberación. Bueno, a este sujeto se le había perdido la pista hasta que, gracias a los convenios de colaboración, se tuvo conocimiento que este sujeto habría sido detenido en la Ciudad de México y que estaba a punto de obtener su libertad por otro tipo de delito, por robo. Y justo cuando se le deja en libertad por haber cumplido ya su castigo, es cuando intervienen los agentes de la Policía Ministerial de Mexiquense, afuera exactamente de uno de los penales de la Ciudad de México, le dan lectura a sus derechos y le presentan la orden de detención que traía este sujeto por el hecho donde es acusado, registrado en marzo de 2018. Es así como se le detiene a este presunto probable secuestrador y se le traslada a penales mexiquenses. Podríamos concluir diciendo, Luis, que afortunadamente las bases de datos que comparten algunas de las fiscalías pues permiten estar localizando a personas que tienen orden de detención en otras entidades, y cuando se les detecta que está detenido por alguna otra circunstancia en una ciudad diferente a donde se giró la orden de aprehensión, pues ahí es cuando se activan los convenios de colaboración, Luis. Ya, bueno, pues muy bien, Eduardo, ¿algo más? Pues pendientes nos mantenemos a lo que tiene que ver también con el lamentable hecho. No ha salido a conferencia de prensa el fiscal a dar un avance de si ya se tiene identificado plenamente a estos sujetos que habrían atentado contra el alcalde de Valle de Chalco. Sí, parece ser que están más que identificados, la cuestión es que no los han encontrado. Sí, y como lo comentaba en la mañana, Luis, todo parece indicar por los datos que tenemos a la mano, casi yo diría que toda la sociedad, porque este caso ha sido pues ahora sí que muy difundido, al menos aquí en la zona centro del país. Todo parece indicar que a estos 2 jovencillos pues alguien les aportó una cantidad de dinero para que cometieran este acto delictivo. Sí, bueno, ha aparecido en medios internacionales también el atentado contra Tenorio Contreras. Hoy, a través de las redes y las cadenas internacionales, se enteran de inmediato. Ya no se queda la información aquí como antes, Eduardo, tal cual. Sí, y fíjate, haciendo un poco ahí de análisis sobre este tema, Luis, sí, no me queda la menor duda que en estos momentos quien está en alto riesgo, Luis, así lo digo, en alto riesgo, son estos 2 jovencillos que presuntamente pues habrían ahí atentado contra el alcalde, porque aquella persona que les haya ordenado hacer esa acción, pues seguramente ahorita pues está tratando de localizarlos y sí, no precisamente para pagarles, sino simple y sencillamente para tratar de acallarlos. Sí. Entonces se encuentran ahora sí que en dos líneas. La autoridad los busca y seguramente el sujeto que les habría pagado alguna cantidad para cometer lo que cometieron, pues también se estará dando la tarea de buscarlos. Así es. Eduardo, muchas gracias y buenas tardes, buen provecho. Pendientes, buenas tardes. Hasta luego. La elección del ombudsman a nivel nacional será la próxima semana, ya que no hay acuerdo en el Senado, según Ricardo Monreal también. Y también se ha frenado el tema de la marihuana en nuestro país, de la aprobación, de la legalización para el consumo lúdico. Mitofsky saca una interesante encuesta que además, cuadrándola un poco, encuentra uno la base de los que dicen sí y los que dicen no. Y se lo platico, si me permite también la interpretación para quien puede estar de acuerdo o no con la situación o con lo que se dice. Por ejemplo, se pregunta, ¿estás de acuerdo con que se legalice el consumo de marihuana con fines recreativos en todo el país? De acuerdo, el 58.1%. No sabe, porque no es su tema, el 7.4% nada más. Pero en desacuerdo está el 34.5%. La mayoría de los mexicanos está de acuerdo con que el consumo recreativo de marihuana se legalice en todo el país. Esa es la conclusión de la pregunta número 1. Después viene, ¿con cuál postura está más de acuerdo? Ahí va.
Si se legalizan algunas drogas, puede disminuir la delincuencia porque se controla el mercado y el precio, como el alcohol. 63.5 dice que sí. Lo tenemos claro, pero clarititito. No se debe legalizar ninguna droga porque si se hace aumentaría el consumo, dice el 30.3 nada más. No sabe el 6.2, que está cercano al 7.4 del no sabe también en si se legaliza o no, me da mes X. Pero los que dicen no están muy cercanos también a los que no están de acuerdo con la legalización. Conclusión: la mayoría de los mexicanos consideran que es fácil conseguir marihuana en su ciudad y que legalizarla puede ayudar a disminuir la delincuencia. Sí, y viene la pregunta: ¿en tu ciudad es fácil conseguir un cigarro de marihuana? Yo creo que muchos dijeron no me voy a balconear, ¿verdad? De que yo conecto, por ejemplo, ¿no? De que tengo mi dealer, por ejemplo, ¿no? Si es fácil, dice el 56%. No es fácil, dice apenas el 6.5%, es decir, ese grupo que no vive en el escenario del consumo de la cannabis, nada más, porque no está hablando de otra cosa, que no sea cannabis nada más. Pero no sabe si se conecta o no se conecta, si es fácil conseguir un cigarro de marihuana. El 37.4%, que es similar al 34.5%, muy similar, que dice no a la legalización. ¿Por qué? Porque ni siquiera la han probado, quizá. O juegan con una doble moral. También es ese grupo que es un tercio que dicen no y que no saben si se conecta o no se conecta, pero dicen no. Ese grupo habría que preguntarles, ¿y qué tanto consumen alcohol? Sería el 37.4%, ¿no? Por ejemplo. Y si le preguntan, no a muchos jóvenes, sino a otra generación, oye, ¿consumes alcohol con marihuana? Van a decir no. Mientras que a muchos jóvenes de hoy, si les preguntan, ¿consumes alcohol y marihuana? Van a decir sí, y hasta pastas. Porque si no se ponen hasta donde piensan que debe de ser, entonces no hay fiesta. Han cambiado los parámetros, es diferente, la propia música ha cambiado. No es lo mismo escuchar a los Beatles que escuchar a algunos grupos que hoy son rebotes y tonto, y es muy respetable, cada quien su generación, cada quien su etapa histórica, no voy a decir, no, ay, qué música, les suena bien en su cabeza, en sus oídos, es algo de su gusto, perfecto. Podríamos decir muchos, no, ¿cómo crees la armonía de tal grupo? ¿Cómo crees que vas a comparar esto con Pink Floyd o con Led Zeppelin? No, bueno, es diferente. O baladas de hoy, que a mí me parece profundamente frívolas y que les remueven el corazón a muchos, y uno dice, bueno, lo que escribió Silvio Rodríguez o Serrat, por ejemplo, o Milanés o Aute, pues está escrito casi lo que se tendría que decir, u otros compositores como Agustín Lara, pues, un verdadero poeta en la composición. Poeta con un lenguaje, el de Agustín Lara, un léxico envidiable, pues, para la composición y el piano, por ejemplo. Por alargarme un poco en el comentario. Luego viene, en caso que el gobierno decidiera regular el mercado de las drogas y vigilar a quien las produzca y las distribuye, ¿crees que, dicen, aumente o disminuya el consumo de las drogas? El grupo, ese tercio, dice que aumente. Bueno, lo respetamos. No conoce, 3.3. Seguiría igual el rollo, dice 41.1, que disminuirá el 18.3. ¿Cuánta conciencia hay en que esta línea que hay de venta de cannabis, con la legalización, seguirá dándose por ahí? Aumente o disminuya la violencia. El 49.5 dice que va a disminuir. Solamente el 27.2 dice que aumentará. El 19.5 dice que sí, que siga igual. No sabe el 3.8. El problema es que no lo estamos viviendo, no está legalizada y no sabemos. Sí sabemos lo que hoy
y hacia atrás pasa porque no está legalizada. Habría que jugársela, por eso yo digo que los representantes populares habría que preguntarles si realmente, y en un polígrafo, ¿has fumado o no has fumado? No hables de lo que no sabes, es decir, como el que dice, ay, no, debe ser terrible parir, pero tú eres hombre. ¿Y qué sabes de eso? ¿No? ¿Qué sabes de los dolores o qué sabes de una menstruación? Es que leí, me imagino, no, a ver, sentir. A ver, señor diputado, ¿usted se ha pachequeado, sí o no? ¿Cómo va a opinar de lo que no conoce, de lo que no sabe? Usted no sabe ¿ha fumado o no ha fumado? Pues es que no, en realidad en el polígrafo salió que no. No. Entonces no sabe lo que sucede, y menos si se mezcla con alcohol, o menos si se mete en pastas. Conclusión, la mayoría de los mexicanos cree que si el gobierno regulara el mercado de las drogas, la violencia disminuiría y casi la mitad considera que el consumo seguiría igual. Bueno, el consumo hoy entre los jóvenes es, yo me atrevo a decir que fácilmente 2/3 navega por ahí. Sobre todo aquellos que traen un tema de ansiedad. ¿Y cuánto repercute para la ansiedad esto? ¿Cuánto se ha capacitado a la población y a la gente para saber la frecuencia que está emanando un teléfono celular a la hora en que hablamos, a la hora en que estamos con él cercano? ¿Qué frecuencia se mueve, verdad, ingeniero? ¿Qué radiación es la que transmite y qué le genera al cuerpo en el flujo de sangre, por ejemplo? Sangre que sube, sangre que baja. ¿Cómo repercute para la ansiedad? ¿Qué es lo que qué puede calmar la ansiedad? ¿Qué es lo que puede hacer que para en las noches la gente que no duerma, la melatonina se active? Hay mucha gente que sigue con la serotonina. ¿Por qué? Pues porque la gente no duerme a oscuras. ¿Y cómo se activa la melatonina si la gente tiene el celular aquí prendido? O la gente que duerme con la televisión prendida. Dice, es que yo no me puedo dormir si no duermo con la televisión prendida, pero duermen 2 o 3 horas porque la melatonina nunca se activó como debía ser. Está y la serotonina aplastando a la melatonina. ¿Qué controla la ansiedad? ¿Qué les pasa a aquellos que viven con mucha ansiedad y el día que están en una fiesta alguien les regala o les dice, mira, échate un jalón de un porro? Ya que salen del bajón, ¿qué dicen? Hijo, me sentí como años, una tranquilidad maravillosa, hasta me quedé sentado y me dormí como si hubiera dormido 3 días. Falta mucho, bueno, no sé si mucho, para que todos estemos capacitados, tengamos conocimiento, estemos educados en lo que conlleva el uso de la cannabis. Si a mí me preguntan si estoy a favor, por supuesto que estoy a favor de la legalización, por supuesto. A ver, creo que llegó un mensaje, algo que haya pasado, ya no sabe uno lo que va a pasar. Bueno, nos vamos a despedir, gracias a Charlie Pavía, que está allá desde Morelia. Un abrazo muy fuerte, primo, y gracias por estar con nosotros y por compartir también. La palabra del día de hoy es ermitaño. ¿En quién se inspiraron? Ermitaño. Y sale Ale. Ermitaño, nombre masculino y femenino, que puede ser ermitaña o ermitaño. Persona que vive sola en un lugar deshabitado, especialmente para dedicar su vida a la oración y al sacrificio. La palabra ermitaño, persona que vive en soledad, viene de ermita, del latín ermita y del griego ermites. Una ermita, por otra parte, es un santuario que suele ser pequeño y despoblado. Por extensión se llama ermitaño a aquel que vive alejado de la sociedad. En el ámbito de la religión cristiana, los ermitaños son individuos que aspiran a optimizar su relación con Dios, para lo cual se alejan de lo urbano y optan por el silencio, la penitencia y el ascetismo. Yo la parte de la penitencia la dejaría, ¿verdad?
el silencio y el ascetismo es muy positivo. Este tipo de conductas y valores les permite, según su visión, acercarse a la divinidad. Y si hablamos de ascetismo, pues sería bueno que consultáramos a Émile Cioran, ¿verdad? Y las frases que hemos puesto aquí, que ya hemos dejado de poner, por cierto, las frases. A nivel histórico, los ermitaños o eremitas forjaron una tendencia o modo de vida a finales del siglo III. Estos religiosos se alejaron de las ciudades para instalarse en parejas aislados y solitarios en búsqueda de la perfección espiritual. San Onofre, San Jerónimo y San Millán fueron algunos ermitaños reconocidos. El doctor Atl, por ejemplo, Gerardo Murillo, este maravilloso pintor, que se aisló y se fue al volcán arriba, al Popocatépetl, a ser un ermitaño durante años, algunos años. El doctor Atl, el doctor Agua. El budismo, el hinduismo y el sufismo también contaron con ermitaños que optaron por renunciar a los placeres mundanos para entregarse a la contemplación y la meditación sin distracciones. En el tarot, el ermitaño es una carta que representa el autoconocimiento y la introspección. Su figura es un anciano que tiene un farol en una mano y un bastón en la otra. Bellísima definición de ermitaño. Antes de irnos, quería compartirles, porque me enteré el día de hoy y me dio mucha tristeza además, pero bueno, ¿qué se hace en un país donde la prioridad no son los árboles? Por ejemplo, al contrario, nos encontramos con un ex secretario de Comunicaciones, Gerardorco Ruiz Esparza, el destructor de árboles en el país y aquí en el Estado de México, que si usted seguramente les decía un árbol, pues le parecía que era lo mismo que una llanta o un muro de cemento, ¿verdad? Bajo esa educación inconsciente donde lo único que sirve es el dinero y la corrupción. Fíjese nada lo que sucedió el 25 de octubre, apenas hace unos días, es decir, hace 5 días, en un lugar que acabo de visitar, que ya no le compartí, y si nos da tiempo mañana le comparto. Le comparto algunas fotografías desde la montaña, desde en el Citlaltépetl, precisamente en Orizaba, subiendo casi a 4,000 metros sobre el nivel del mar, y un poquito más que le subimos. ¿Qué fue lo que sucedió allá en Orizaba? Y que era lo que les comentaba también regresando, el tema de la tala, el secuestro y todo esto, y que tiene que ver con lo que ha sucedido en Veracruz en las últimas décadas. Veracruz ha sido presa de gobernadores corruptos hasta la última pestaña, sí, hasta el último pelo, ¿no? Era para que las leyes en este país contra ese tipo de individuos fueran tan extremas como las de China, por lo menos desde mi punto de vista, o como en Irak o en Irán, ¿no? Que los ponen en una grúa y les ponen a dar vueltas, ya sabe de dónde, a ver si lo vuelven a hacer. ¿Qué fue lo que pasó allá en el pico de Orizaba? El guardián del Poyautécatl cayó víctima de la tala clandestina. Guardaba un especial simbolismo para la población de la región. A 4,000 metros de altura sobre el nivel del mar, en las faldas del volcán Pico de Orizaba, el guardián del Poyautécatl cayó víctima de la tala clandestina. Escuche usted esto. Un pino artegüí, cuya edad se calcula entre 300 y 500 años de edad, es para ponerse a llorar, ¿verdad? Qué vergüenza. Un pino cuya edad se calcula entre 300 y 500 años era reconocido por habitantes de la región y montañistas como uno de los árboles milenarios que sobrevivían en el lugar, emblema para montañistas y punto de reunión para ceremonias de culturas prehispánicas sobrevivientes. Ricardo Rodríguez de Menegui, coordinador del programa Salvemos al Pico de Orizaba, reportó en sus redes sociales la tala del espécimen que se levantaba por arriba de los 50 metros desde sus raíces en el suelo hasta la copa. 50 metros. Uy. 50 metros
doble del redoble. Yo tengo uno de 20 metros de ancho y 20 metros de alto, que se llama Don Héctor. Con profunda pena comparto que el viernes 25 de octubre del 2019 fue talado un árbol legendario y único que se reconocía como el guardián del Poyoautécatl y donde muchas personas llegaban a orar y terminaban dándole un abrazo. Es una gran pérdida para la cosmovisión de nuestra montaña. Detalla en su publicación de la red social de Facebook. Ahí está. No pude compartir las fotos. Se me ocurrió en este momento platicarles de esto. Mañana, si usted ve el color de la madera, el ancho del árbol, consultado por iConsulta Veracruz, el activista afirmó que la tala del árbol centenario es relevante porque guarda un especial simbolismo para la población que habita en esa región. Sin embargo, también ilustra un grave problema que significa la tala clandestina en el Parque Nacional Pico de Orizaba. Hace 5 años que estuve ahí, como a unos 1 kilómetro en línea recta donde estábamos nosotros, estaban las sierras desde las 7 de la mañana, talando. Ahora que regresamos siguen las sierras, cada vez talan más y más. Rodríguez afirmó que los estudios elaborados por la agrupación Salvemos el Pico de Orizaba muestran que la superficie forestal en la montaña más alta del país se redujo 86% en los últimos 60 años. 86% en los últimos 60 años. La OEA hizo unos estudios donde vio la importancia del Pico de Orizaba, en donde manejó un programa de sembrar 50 millones de árboles por año, por 50 años. No se ha cumplido esa meta jamás en ningún año. Se han sembrado hasta 6 o 7 millones de árboles, pero no como recomendaron los científicos. A la mexicana, pues, se me iba a salir, pero digamos que a lo tontejo, ¿verdad? A la mexicana. Solamente cuántos se habrán parado el cuello, ya estamos sembrando árboles. En la zona donde estuve, decía solamente, en estas villas Pico de Orizaba, decía, hemos sembrado 700 árboles. Pues más vale decir, son pocos, pero los estamos cuidando, ¿verdad? A salir con estas millonadas. Hay que preguntarle cuando termine el trienio en la capital del Estado de México también esta presunción de cuántos iban a ser, 4 millones o 5 millones. 4 millones. Pues ojalá les hayan puesto un papelito donde dijera 1, 2, 3, 4, para saber los 4 millones. ¿Cuántos llevan sembrados? No sé. ¿Cuántos van a sobrevivir de aquí a 3 años? El porcentaje es bajísimo de sobrevivencia. Bajísimo. Bueno, nos vamos a despedir. Alejandra Montserrat en la producción, Rafa Hernández en los controles técnicos, Omar Delgado en la asistencia técnica o de producción y el ingeniero Margarito Mejía en la coordinación técnica. Espero que tanto para ustedes como para nosotros lo más importante sea no dejar de llamar a las cosas por su nombre. Buenas tardes y buen provecho. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de Análisis, con Luis Pantoja Ríos.